Hubo un incendio accidental en el laboratorio. Quedé atrapada en el mar de fuego junto con la novia de la infancia de mi esposo. El tiempo apremiaba. Y mi esposo, que era bombero, decidió salvarme primero. Cuando se abalanzó de nuevo sobre el fuego, el laboratorio explotó al instante. Y su amor de la infancia voló en pedazos. Mirando el fuego que cubría el cielo, solo se quedó atónito un instante. Y luego dijo con indiferencia: el proyecto que estás investigando salva vidas. No me arrepiento de haberte salvado primero. Después de eso, nos tratamos con respeto durante 20 años. Finalmente, tras fosilizar a mi Emily, desarrollé un medicamento especial para tratar el cáncer cerebral. Pero el día antes del lanzamiento público, me encerró a mí y a la medicina en el laboratorio. Tenía los ojos rojos como la sangre. Y vertió gasolina con manos temblorosas y un pequeño encendedor. Si no fuera por esta maldita medicina, no me habría visto obligado a elegir salvarte primero bajo presión. La brillante vida de Luna no se habría detenido a los 20 años. En el último segundo antes de ser tragado por las lenguas de fuego, me di cuenta de que la persona junto a mi almohada había estado arrepentida y resentida. Y había estado resentida conmigo durante 20 años. Si lo hubiera sabido antes, preferiría que la persona que se salvó en ese momento no hubiera sido yo. Cuando abrí los ojos de nuevo, volví al lugar del incendio hace 20 años. En ese momento el humo llenaba el aire. Y saltaban chispas por todas partes. Luna estaba pálida. Me agarró la manga y rompió a llorar: hermana Ava. ¿Qué hacemos? Aún podemos salir. Su voz me devolvió la conciencia. Y de repente me di cuenta de que había renacido. Renacido en este incendio que mató a Luna hace 20 años. Los recuerdos de mi vida anterior volvieron a inundarme uno tras otro. Al ver a Luna frente a mí, que lloraba desconsoladamente, sentí una mezcla de emociones en mi corazón. Ella y yo éramos doctoras de la Facultad de Medicina. Estábamos desarrollando un medicamento especial para el cáncer cerebral junto con nuestro profesor. Una tarde cualquiera, mientras hacíamos un experimento, de repente se desató un incendio en el laboratorio. El fuego provocó un fallo en la puerta del sensor. Nos quedamos atrapados allí esperando el rescate. El humo denso se elevaba. La gente se mareaba. Hice todo lo posible por mantenerme consciente. Pero mi teléfono se apagó por completo debido a la alta temperatura después de enviarle un mensaje de socorro a Leo. Y la culpable de este incendio fue Luna. ¿Y ahora? La persona involucrada seguía llorando frente a mí y me preguntaba: hermana Eva, ¿moriremos? Le tapé la boca con una cara fría y le advertí en voz baja que siguiera llorando así. El oxígeno se acabaría pronto. Antes de que lleguen los bomberos. Morirás por falta de oxígeno. Claro. Dejó de llorar. Pero sus ojos aterrorizados y su cuerpo tembloroso delataban su miedo. Fui a buscar toallas y le tiré una. Cúbrete la boca y la nariz. Y ve a separar la tela. Me miró con la mirada perdida. Pero no se movió en absoluto. ¿Qué pasa?, dije con desdén. ¿Ni siquiera puedo darte órdenes? ¿Sabes que el origen de este incendio es que expusiste el material inflamable X al aire? Si no actúas ahora, el incendio en el laboratorio se agravará cada vez más. Incluso podría explotar. Las pérdidas serán incontables. Y tú y yo también perderemos la vida. El incendio de mi vida anterior causó grandes pérdidas. Investigaciones posteriores revelaron que fue causado por lunas y el almacenamiento inadecuado de materiales. Por eso, la escuela nos impartió varios seminarios de seguridad. Así que me impresionó mucho. No puede ser. Al darse cuenta de la gravedad del problema, palideció y se apresuró a actuar. También me enfrenté al intenso calor y al humo denso. Encontré el origen del incendio y tomé el extintor para apagarlo. Cuando Leo irrumpió, el fuego ya se estaba apagando. Luna y yo estábamos desplomadas, sentadas en el suelo. Corrió directo hacia Luna y la abrazó con angustia. Había un pánico y una preocupación sin precedentes en su voz. Luna. ¿Estás bien?
Luna hundió la cabeza en sus brazos y rompió a llorar. Estoy bien. Qué bueno que puedas venir. Salgamos de aquí rápido. Leo la levantó horizontalmente. Y los dos se fueron así como así. Ni siquiera me miró. Estaba muy cerca del origen del fuego. Ya estaba mareado y tenía la conciencia nublada por el denso humo. Al ver las espaldas de los dos mientras se alejaban, me sentí impotente y sin ganas. ¿Moriría otra vez en este incendio? Con el esfuerzo de toda mi vida. Igual que en mi vida anterior. No, no quiero eso. ¿Cuántos pacientes siguen esperando mi medicina? ¿Y cuántas familias siguen esperando la ayuda de una cura? Ya que el fuego se ha extinguido en esta vida, no tengo por qué morir aquí. Sin Leo. Aún puedo salir. La gente que esperaba afuera vio primero a Leo sosteniendo a Luna y saliendo corriendo con entusiasmo. Y entonces vi una figura que luchaba por salir. Rápidamente se acercaron y me subieron a una camilla. El aire fresco me llenó los pulmones. Y no pude aguantar más y me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, Leo estaba sentado junto a la cama. Lo miré fijamente a la cara. Un poco confundida. ¿Por qué estás aquí? Frunció el ceño y me arregló la colcha. Soy tu esposo. ¿Por qué no puedo estar aquí? Viendo esta cara, me sentí ridículo. En mi vida anterior, daba por sentado que era mi esposo. Y era normal que me salvara primero. No le di mucha importancia. De la amistad que tenían cuando eran novios de la infancia. Después de que Luna muriera en la explosión. Tomé la iniciativa de proponerle a Leo que le hiciéramos un funeral. Pero Leo dijo con tono despectivo que no era necesario. Inesperadamente. 20 años después. Cuando le conté con alegría que había desarrollado un medicamento especial para el cáncer cerebral y que lo iba a publicar, de repente se le pusieron los ojos rojos. Me dio una palmada fuerte en el cuello con ambas manos y gruñó en voz baja, Saba. Eres tú quien debería morir. Si no fuera por esta maldita medicina. No me habría visto obligado a elegir salvarte primero bajo presión. La brillante vida de Luna no se habría detenido a los 20 años. Ahora que se ha desarrollado la medicina. Deberías ir y pagar con tu vida por Luna. Después de decir eso, me llevó al laboratorio original. Cerré la puerta con llave. Eché gasolina. Tiré el encendedor. Y prendió fuego a la medicina que había pasado media vida desarrollando. En ese momento dijo que el proyecto que estás investigando salva vidas. No me arrepiento de haberte salvado primero. No. Dijo Luna. Lo lamento. Te extraño mucho. Entre las llamas. Todo se estaba calentando. Pero solo mi corazón se enfriaba lentamente. Pensando en esto. No pude evitar burlarme y preguntarle, ¿eres mi esposo? ¿Por qué sacaste a Luna primero y me dejaste en el fuego? Se quedó atónito un momento y dijo con torpeza, el fuego ya está extinguido. Y no te pondrá en peligro. Pero Luna ha tenido mala salud desde pequeña. Si no sale antes, me temo que algo le pasará. En ese momento, ya no quería escuchar más sus excusas. Giré la cabeza y dejé de mirarlo. No se fue ni dijo nada. La extraña atmósfera perduró un buen rato. Y finalmente rompió el silencio. Luna no tiene suficiente experiencia experimental. Se unió a un grupo de investigación a medias. Por eso es normal que no tenga claros los materiales. Ella no provocó este incendio deliberadamente. ¿Y qué? Lo interrumpí. Así que se desperdició el costo material de decenas de millones. Los logros de investigación científica de varios años se desvanecen. Y las esperanzas de innumerables pacientes y familias se ven destrozadas. ¿Acaso lo merecen? Después de escuchar mis palabras. Leo me sujetó los brazos con cierta molestia. Ava. Vine a decirte que Luna sabe que se equivocó. ¿Puedes? Lo miré en silencio, esperando sus siguientes palabras. ¿Puedes asumir la culpa por Luna? La maestra te favorece más. Creo que no te castigarán severamente. Como mucho, te expulsarán. Pero Luna es diferente.
Convertirse en neurocirujano es su sueño y su anhelo de toda la vida. En cuanto a ti, puedo apoyarte el resto de tu vida. Resultó que ese era el propósito de la aparición de Leo junto a mi cama de hospital. Aunque ya estaba decepcionada de él. Al ver su desvergüenza, mi corazón se hundió. Leo sabía mejor que nadie que yo venía de un remoto pueblo de montaña y que seguí cada paso durante 20 o 5 años. Él también sabía mejor que nadie lo apasionado que era salvar a la gente. Pero ahora quiere que renuncie a mi sueño y a mi futuro para mantener el sueño de Luna. Para nada. Lo dije palabra por palabra. Con frialdad y firmeza. Viendo mi determinación. Leo estaba un poco ansioso. Ava. Si no fuera por Luna. Piensa que me estás ayudando. Sus padres fallecieron jóvenes y me la confiaron. No puedo eludir mi responsabilidad. Somos marido y mujer. Y deberíamos soportarlo todo juntos. ¿Verdad? No. ¿Por qué? Leo, Ava. Vamos a divorciarnos. Me miró con incredulidad. El asunto de Treeluna no podía ocultarse. Tras una investigación exhaustiva por parte de la escuela, se descubrió que ella fue la que lo empezó todo. Y le ordenaron que abandonara la escuela. Me enteré de eso el día que se publicó el resultado del castigo. Luna estaba en la azotea y quiso suicidarse saltando del edificio. Pero Leo la detuvo. Leo quedó desconsolado. Usó todos sus contactos y gastó una gran suma de dinero para arruinar su título. Cuando todo esto sucedió, yo estaba empapado en el laboratorio recién construido. Ese día, me separé y quedé feliz con Leo. Él creía que mi propuesta de divorcio era para evitar asumir la culpa por Luna. Me miró con resentimiento y se fue a la habitación de Luna en el hospital. No sabía que ya había decidido divorciarme de él después de desarrollar la medicina especial. El renacimiento no es fácil de alcanzar. Este precioso tiempo no debería entregarse al amor, sino que debería dedicarse a mi ideal con todo mi corazón. Con los recuerdos de mi vida anterior. El desarrollo del medicamento especial para el cáncer cerebral se desarrolló sin contratiempos. Y ya había llegado a la fase de ensayos clínicos. Leo me envió un mensaje diciendo que su madre estaba de cumpleaños y que quería llevarme a cenar a casa de sus padres. Por consideración a los dos ancianos, fui corriendo después de clase. Cuando abrí la puerta, las 4 personas en la mesa del comedor ya habían empezado a comer. En cuanto entré, las voces alegres cesaron de golpe. Y la atmósfera se congeló al instante. Todos me miraron. Luna se tapó la boca fingiendo sorpresa. Ava. ¿Por qué estás aquí? Y Xiao me dijo que no te dejara venir. Leo frunció el ceño levemente. Casi imperceptiblemente. Y se levantó para traerme unas pantuflas. La madre de Leo soltó un resoplido frío. Como si me culpara por mi repentina aparición. Al ver esta situación. Ya lo entendí en mi corazón. Fue Luna quien usó el teléfono de Leo para enviarme el mensaje. Con calma, le entregué la bolsa de regalo que tenía en la mano a la madre de Leo. Mamá. Feliz cumpleaños. Sus expresiones cambiaron un poco. Pero aún así dejó la bolsa de regalo a un lado sin siquiera mirarla. Bueno. Siéntate y cena. Sabía que a la madre de Leo no le gustaba. Le disgustaba que fuera un niño de las montañas y pensaba que no era lo suficientemente bueno para su familia. A menudo me trataba con indiferencia. Para no poner a Leo en apuros, rara vez aparecía en casa de sus padres, salvo durante las fiestas. Como si intentara facilitar nuestra relación a propósito. Leo me sirvió un tazón de arroz. Pero al mismo tiempo, no dejaba de echarle platos al tazón de Luna. Mi suegro era un hombre decente. Me preguntó cómo estaba. Ava. ¿Va bien la investigación? Asentí cortésmente. No está mal. Ya casi está en la fase de ensayos clínicos. Los ojos de Luna brillaron con una mirada ardiente. Había celos retorcidos en sus ojos. Y dijo, lo siento, le tengo tanta envidia a Ava. Desarrolló la medicina especial tan rápido. No soy tan inteligente como ella.
Leo le tomó la mano y se puso serio. No, Luna. Eres muy inteligente. Luna rió. Ya no quería verlos tan cariñosos. Así que dejé los palillos y me levanté de la mesa. Mamá. Papá. Todavía hay algo que hacer en el laboratorio. Ya me voy. Te despido. Leo se levantó y estaba a punto de seguirme. Pero Luna lo agarró. Me miró con expresión de desconcierto. Hablé a tiempo, no hacía falta. Me di la vuelta y me fui. La voz sorprendida de Luna llegó desde atrás de mi hermano Leo. Mira los anillos que compré. ¿Verdad que son bonitas? Ven. Déjame que te lo diga. Habló en voz alta a propósito. Tenía miedo de no escucharla. Tras haber sido derrotada por completo en el ámbito académico, quería compensarlo en este aspecto. Sonreí y de repente me di cuenta de que mi corazón, antes amargado, ya no sentía nada. Porque desde que propuse el divorcio ese día, pasé del estudio a la vida. Mientras revisaba materiales académicos en la computadora, Leo tocó a la puerta. Me dio un vaso de leche y me puso las manos en las sienes. Masajeándolos. No te canses demasiado. Mi esposa. ¿Qué pasa? Claro. No fui tan ingenua como para pensar que había venido a mí para cultivar nuestra relación. Ya que había descifrado sus pensamientos. Estaba un poco avergonzado y dijo con torpeza, se trata de Luna. Lo interrumpí con un gesto de la mano. Si se trata de Luna. Ni lo menciones. Sus palabras se le atascaron en la garganta. No podía pronunciarlas ni tragarlas. Lo ignoré y lo empujé hacia la puerta. El resultado de la investigación de la medicina especial es de gran importancia. Si Luna puede figurar entre los investigadores, definitivamente podrá regresar al grupo experimental y además obtener una gran parte de las ganancias subsiguientes de la farmacéutica. Así que debió haber empezado a conspirar para conseguirla. Desde ese día, me fui de casa y me mudé al laboratorio. Un día, mientras investigaba como siempre, de repente oí la exclamación de mi asistente Emma, ¿qué? El medicamento especial se va a lanzar al público. Pero aún no hemos llegado a esa etapa. Me apresuré a comprobarlo. La noticia indicaba claramente que el departamento farmacéutico daría una conferencia de prensa pasado mañana al mediodía para anunciar el lanzamiento del nuevo medicamento especial para el cáncer cerebral. Y la portavoz era Luna. No podía creer lo que veía y leí las noticias 3 veces seguidas. El proceso de desarrollo del medicamento requiere miles de intentos y errores. En tan poco tiempo. Con las cualificaciones de Luna, le fue simplemente imposible desarrollarlo. ¿Será que también renació? Recibí un mensaje de Luna en mi teléfono. Y pude percibir su orgullo incluso a través de la pantalla. Ava. Es mejor cambiar el rumbo de tu investigación cuanto antes. ¿Y qué si eres el líder del proyecto de investigación? Ni siquiera eres tan bueno como yo. Un asistente. Discúlpame ahora. Y quizá te deje compartir los beneficios. Apreté los dientes. Y me temblaban las manos que sostenían el teléfono. Luna se unió al grupo de investigación, solo para enriquecerse fabricando medicinas. Ahora que ha desarrollado la medicina especial, sin duda cobrará un precio alto por el tratamiento. Mis compañeros y pacientes también difundieron la noticia como locos en sus redes sociales. Todos expresando su incredulidad. Los años que había dedicado a esto parecían haberse convertido en una broma en ese momento. Estaba aturdido y fui a informarle a mi supervisor. Pero vi las figuras de Luna y Leo en la esquina del edificio de enseñanza. Sus figuras se superponían. Y la voz de Luna era coqueta, hermano Leo. No habría podido obtener los resultados de la investigación de Ava sin tu ayuda. Ahora es genial. Voy a ser famosa. Leo le acarició la cabeza con cariño. Y su voz era tan tierna que parecía vibrar de amor. Por ti, habiendo cumplido mi obsesión. Sin ganas de hacer nada. Sus palabras fueron como un rayo en la cabeza. Me quedé paralizado al instante. Y mi mente se quedó en blanco. Así que fue Leo quien robó mis resultados experimentales.
Mi cuerpo reaccionó más rápido que mi cerebro. Di un paso adelante rápidamente y le di una bofetada a Leo. Al verme aparecer. Obviamente estaba un poco nervioso e intentó explicarle a Ava por qué estás aquí. Pero Luna, orgullosa, se puso las manos en las caderas. ¿Y qué si te enteraras? Si fueras más generoso y pusieras mi nombre. Entonces el hermano Leo no habría tenido que hacer esto. En fin, habiendo cumplido mi obsesión, los resultados ya se han hecho públicos. Y todo está a mi nombre. Si te lanzas ahora, todos pensarán que me copiaste. Miré a Leo con frialdad. Bajó la cabeza avergonzado. Me di la vuelta y me fui con la cara vacía. Pero en ese momento, Luna exclamó, hermano Leo, no la dejes ir. Ella lo sabe todo y seguro que causará problemas en la conferencia de prensa. No quiero que me ocurra nada malo en el futuro. Me agarraron la muñeca de repente. Me giré y me encontré con la mirada de Leo. Una expresión de dolor se reflejaba en sus ojos. Negó con la cabeza. Y su voz llegó claramente a mis oídos. Ava. No me culpes. Ava. Lo siento. En cuanto dije esas palabras, sentí un dolor agudo en la nuca. De repente el mundo dio vueltas. 5 Cuando desperté de nuevo, descubrí que tenía las manos esposadas. Leo se acuclilló frente a mí con expresión de culpa. Ava. Solo necesitas quedarte en casa un día. Después de la conferencia de prensa de Luna podremos seguir viviendo como antes. Lo miré conteniendo las lágrimas con obstinación. ¿Sabes cuánto he sacrificado por esta medicina? ¿Cómo pudiste regalarla a cambio de nada? Hizo una pausa y apartó la mirada. No me mires así, Ava. Te lo compensaré. Puedo conseguirte lo que quieras. De acuerdo. Me tragué la amargura y dije claramente, quiero que te divorcies de mí. Leo me quitó mis dispositivos de comunicación. Después de darme el desayuno, se fue a toda prisa. Sabía que presenciaría el éxito de Luna. Estuve esposado en la habitación oscura y estrecha durante todo un día y una noche. Cuando finalmente me quitaron las esposas, mis manos ya habían perdido la sensibilidad. Leo me abrazó con fuerza y me pidió perdón una y otra vez. Me recosté en sus brazos, aturdida, sin moverme. Bajó la mirada y notó mi dedo desnudo. Su expresión cambió al instante. Esposa. ¿Dónde está tu anillo? Es el anillo de pareja que compraste con tu primera beca. Dijiste que no nos lo podríamos quitar. Aunque luego nos cambiamos por anillos más caros. Seguíamos usándolo porque este anillo es muy significativo. ¿Cómo podía quitárselo? Me pareció un poco ridículo porque en ese momento él tampoco llevaba nuestro anillo de pareja. Pero con el anillo que Luna le dio ese día, ¿qué derecho tenía a pedírmelo? En mi vida anterior, arrojó su anillo al fuego sin piedad. Y para mí, lo primero que hice después de renacer fue tirar este anillo al fuego durante ese incendio. Igual que él. Era solo que se acababa de dar cuenta. Eva. ¿Eres tú? Ya no me amas. Evité responder y simplemente le devolví el abrazo. Le susurré suavemente al oído. No olvides lo que me prometiste. Guardó silencio un buen rato antes de asentir lentamente. Temprano a la mañana siguiente, aparecimos juntos en la entrada de la oficina de asuntos civiles. Este era el acuerdo que me prometió si no revelaba el divorcio de Luna. Leo caminaba muy despacio. La luz del sol caía directamente sobre mí, extendiendo su sombra y cubriendo la mía. Se detuvo en seco. Eva. ¿No podemos divorciarnos? Estaba un poco confundida. En mi vida anterior, fue él quien se arrepintió de casarse conmigo durante 20 años. Él quien se arrepintió de haberme salvado. Y él quien me mató con sus propias manos. Y en esta vida, salvó a Luna con éxito y tenía el resto de su vida para estar con ella. Sin embargo, dudó y simplemente no pudo soportar dejarla ir. Me aparté, separando nuestras sombras. Leo. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?
Parecía que estaba pensando y se sumió en los recuerdos. Así fue. Fui a apagar un incendio. En ese momento asentí con la cabeza. Acababa de llegar aquí para estudiar mi doctorado. La pequeña casa alquilada en la que vivía presentaba grandes riesgos potenciales de seguridad. Sin darte cuenta, se incendió. Tú eras el bombero de la zona. Y viniste a apagar el fuego. Cuando mi computadora se quemó y rompí a llorar, fuiste tú quien me consoló. Leo y yo nos conocimos desde entonces. Venía a recogerme después de clase todos los días. Me llevaba a comer comida deliciosa que nunca había probado. Y a lugares donde nunca había estado. Era amable y me trató de maravilla. Creí haber conocido a alguien a quien podía confiarle mi vida entera. Así que me casé con él sin importar nada más. Es solo que... Después descubrí que también había una luna a tu lado. Llovió mucho ese día. Estaba esperando bajo la manta a que Leo me recogiera cuando se acercó una nueva estudiante de penúltimo año del grupo experimental. Me saludó con dulzura. ¿Estás esperando a tu novio?, preguntó Ava. Sonreí tímidamente y asentí. ¡Qué casualidad! Yo también. Ava. Me llamo Luna. Recuerda mi nombre. ¿De acuerdo? Miré detenidamente a la dulce chica de aspecto negativo que tenía delante y recordé su nombre. En ese momento solté un suspiro. Me llegó un mensaje al móvil. Leo dijo que tenía algo urgente que atender y que no podía venir a recogerme. Entonces soltó un suspiro bajo. Luna se despidió y huyó. Mientras la observaba, vi una figura familiar. Leo sostenía un paraguas. Permitió que Luna corriera a sus brazos. Los dos se dieron la vuelta y se fueron. Me quedé allí atónito. Luna me devolvió la mirada y me dedicó una dulce sonrisa. Fue pura provocación. Desde entonces, innumerables peleas, grandes y pequeñas, estallaron entre Leo y yo. Todo giraba en torno a Luna. No fue hasta mi vida anterior, cuando Luna murió en el incendio, que Leo y yo volvimos a nuestra relación original. No es lo que piensas entre Luna y yo. Leo seguía intentando defenderse débilmente. Le puse un dedo en los labios para indicarle que se callara. Cuando viniste a apagar el fuego por primera vez, no pude evitar enamorarme de ti. Cuando viniste a apagar el fuego por segunda vez, ese amor había desaparecido por completo. Separémonos en condiciones de oferta. Sus ojos se oscurecieron. Me siguió hasta la oficina de asuntos civiles y fue derrotado. Tras obtener el certificado de divorcio, me tomé unos días libres. No tuve oportunidad de ver la conferencia de prensa. Pero la abrumadora cantidad de anuncios y temas de actualidad ya habían demostrado el éxito de la conferencia. Luna era considerada la Bianchio contemporánea y la santa de la ciencia médica. Cada vez que veía noticias así, me embargaban extrañas emociones. Mientras la medicina salga y pueda beneficiar a los pacientes, sin importar quién la identifique, es algo bueno. Así me consolé. Al volver a la escuela, le dieron una conferencia enorme a Luna. Ya tenía un castigo antes. Pero ahora había vengado su vergüenza y exageraba su investigación con orgullo e hipocresía. Me dijo provocativamente, es una lástima. Mi querida Ava, estudiante de último año. La estrella emergente más prometedora en el campo de la neurociencia. Se ve obligada a cambiar su tema de investigación. Lo siento. La aplaudí insinuando desde el público. Ahora era rica y famosa. Y ya había visto sus métodos. En esos pocos días, denunció en Internet que la había acosado en el laboratorio. Mi información personal y dirección fueron extraídas. Y los internautas me atacaron y amenazaron uno tras otro. Porque, según ellos, Luna tenía el corazón de una doctora bondadosa y no mentía. Algunos ya habían seguido su mirada y me habían visto. Me reconocieron como la famosa Ava y empezaron a susurrar entre ellos. Me quedé allí sentado tranquilamente, mirando el hermoso plano que Luna había planeado. Pero al final, Luna me siguió decepcionando. Al tercer día de empezar a usar el medicamento, ocurrió un accidente médico que conmocionó a todo el país. Bajo los focos.
El siguiente paciente con cáncer cerebral tomó el medicamento especial y entró en shock de inmediato. Luna. Quien antes estaba tan orgullosa, su expresión cambió al instante. Rápidamente llamó a expertos para recibir atención de emergencia. Pero seguía siendo inútil. Los micrófonos del reportero le estaban puestos en la cara. Estaba tan nerviosa que sudaba profusamente y hablaba sin pensar. La paciente tenía demasiadas enfermedades subyacentes. No tiene nada que ver conmigo. Su familiar le echó en cara el informe médico y gritó. Al preguntarle por qué eludía su responsabilidad, Eden, el hijo de la paciente, tomó un cuchillo y estaba a punto de abalanzarse sobre ella para atacarla. Ella lanzó un grito de terror y huyó a toda prisa bajo los destellos de las luces. No soy yo. En realidad, no fui yo quien causó esto. La medicina no tiene nada de malo. Incluso si hay un problema. Es Ava. Sí. Sí. El medicamento fue desarrollado por Ava. No tiene nada que ver conmigo. Los periodistas fueron muy perspicaces y captaron esta información clave. Me la entregaron en menos de medio día. Cuando escuché esta noticia, también me quedé bastante impactado. Miles de personas participaron en los ensayos clínicos. Y todos se recuperaron. Nunca antes se había visto un ejemplo así. Por sentido de responsabilidad. Llevé la medicina para analizarla y descubrí que a la medicina especial que Luna tenía en sus manos le faltaba el ingrediente más crucial. Lo que Leo robó para Luna no fue en absoluto el resultado de mi exitosa investigación en esta vida. Fue el resultado incompleto de la investigación de mi vida anterior. Estaba demasiado ansiosa por un éxito rápido y creía que era un producto terminado que había superado las pruebas clínicas. Así que le dedicó una gran publicidad y amasó una fortuna en poco tiempo. La policía pronto la arrestó, acusada de fabricar y vender medicamentos falsos. Mi profesor y yo dimos una conferencia de prensa para aclarar la situación y lanzar la versión correcta del medicamento especial para el cáncer cerebral. 7 horas después de la conferencia, estaba exhausto. Ya era tarde cuando llegué a casa. En el estrecho pasillo, Leo estaba de pie frente a mi puerta. Me miró sin decir palabra. Pensé que venía a pedir una explicación por Luna. Pero inesperadamente. Se quedó allí quieto, en silencio. Tardó un buen rato en dudar y preguntar, Ava, ¿cómo has estado últimamente? Se ve, Leo estaba a punto de volverse loco. Ava se dedicaba a la investigación científica, y no tenía otros intereses. Cuando se mudó, no faltaba nada en la casa, salvo algunos libros. Era exactamente igual que antes. Era como una nube. Llegaba y se iba silenciosamente. Quería dejar alguna huella de que Ava había estado allí. Así que empujó la puerta del estudio. Después del incendio, Ava había estado viviendo en el estudio. El fuerte olor a libros se mezclaba con la fresca fragancia del detergente en la ropa de Ava. Corrió hacia él. Se sentó en la silla. Tomó el bolígrafo y el papel del libro. Y no pude evitar sentirme un poco aturdida. El amor a menudo te hace sentirte menos apegada a ti misma, conscientemente en deuda. Ava siempre sentía que no pasaba suficiente tiempo con él. A menudo después de acostarse con él, se dirigía de puntillas al estudio para continuar su investigación. Tenía mucho miedo de despertarlo. Ella no lo sabía cada vez que se levantaba. Él también se despertaba. Simplemente miraba fijamente el estudio con dolor. Sin atreverse a molestarla demasiado, pensaba a menudo, ¿cuándo se desarrollará esta medicina especial? ¿Cuándo podrán él y Ava dormir bien? No quería estar tan cansado. Finalmente, camino al metro, fui yo. Ava lo logró. Durante incontables días y noches, Ava había estado consultando materiales de investigación en un entorno así, y había desarrollado una medicina especial que benefició a toda la humanidad. Antes de que él pudiera felicitarla, Luna apareció ante él lastimeramente. Le rogó que le suplicara a Ava. Antes de que pudiera negarse, Luna estalló en sollozos incontrolables. Mamá y papá en el cielo también desearían que Luna lograra algo. Con solo una frase. Estaba en un dilema. Porque los padres de Luna habían muerto intentando salvarlo.
Solo podía entregarle en secreto los resultados de la investigación de Ava. Cuando Ava lo miró, sus ojos estaban llenos de decepción. Él sabía que le guardaba rencor, culpándolo por salvar a Luna primero y por robar los resultados de su investigación. Siempre había querido explicarlo, pero nunca encontraba la oportunidad adecuada. De hecho, el día que se enteró de que Ava estaba atrapada en el incendio, entró en pánico tanto que se tambaleó por las escaleras y se cayó varias veces. Solo tenía que ir al lugar del incendio y salvar a Ava lo antes posible. Si algo le pasaba a Ava, jamás seguiría viviendo sola. Ese fue el primer pensamiento que cruzó por su mente. Por suerte el fuego se iba apagando poco a poco. Y el corazón que le había dado un vuelco finalmente se calmó. Pero tras entrar en la escena del incendio a través del denso humo, también vio a Luna tendida en el suelo. Cuando vio esa cara parecida a la de los padres de Luna mirándolo, no le importó nada más. La cargó en brazos y se dio la vuelta para irse. «Está bien». Después de enviarla a la ambulancia, regresaría inmediatamente para salvar a Ava. Pero cuando se dio la vuelta, vio a Ava saliendo sola. Su mirada era tranquila y sin emociones. En ese momento sintió vagamente que estaba a punto de perder algo. Pensó que, dado que le había dado la medicina especial a Luna, habría saldado su deuda de gratitud. Y entonces podría pasar el resto de su vida con Ava sin ninguna carga. Pero Ava simplemente lo miró con frialdad. Y palabras sin calidez salieron de sus suaves labios. Dijo: «Divorciémonos». Al oír esas palabras, su corazón casi se rompió. Recuerdos del pasado pasaron ante sus ojos. Conteniendo el dolor de nariz, decidió seguir a Ava a la oficina de asuntos civiles. Ese era su trato. Ava se fue sin la menor reticencia. Sin siquiera decirle una palabra más. Leo se animó a sí mismo en secreto y se lavó el cerebro. Ava volverá. Solo está enojada conmigo. Pero seguro que aún me quiere. Mientras hablaba, su voz se fue apagando poco a poco. Incapaz de contener por más tiempo la creciente amargura en su corazón. Se acuclilló en el suelo cubriéndose la cara con las manos. Unas lágrimas le resbalaron entre los dedos. La extrañaba. La amaba. Una vez que este pensamiento apareció, ocupó cada instante del tiempo de Leo. Así que fue a verla. Solo para preguntarle: «Ava, ¿cómo has estado últimamente? Cada vez que pagues tu deuda de gratitud, no es motivo para que me hagas daño». Aparté la mano de Leo que se acercaba a mi mejilla. Ya se había puesto nuestro anillo de pareja en esa mano. Era como un niño que hubiera hecho algo malo. Con la cabeza gacha y el rostro sonrojado. Vi toda tu conferencia de prensa de hoy. Ava. Me alegro mucho de tu éxito desde el fondo de mi corazón. Lamento profundamente haber salvado a Luna primero. Si pudiera hacerlo todo de nuevo. Definitivamente no la salvaría. Y definitivamente no robaría los resultados de tu investigación ni te encerraría. Ava. Lo siento. Sé que es demasiado tarde para decir algo. Pero seguiré esperando hasta que me perdones. Después de decir eso, extendió la mano y me entregó un colgante remendado. Había 2 grupos de llamas acurrucándose en él. Era un recuerdo que le había dado la unidad de Leo. Le pareció infantil y me lo dio con indiferencia. ¿Y ahora? El involucrado seguía llorando frente a mí y me preguntaba: «Hermana Ava, ¿moriremos?» «Aléjate de eso», dijo con disgusto. En ese entonces estábamos profundamente enamorados. Levanté el colgante de fuego y le sonreí con picardía. ¿No somos uno tú y uno yo? Miró el colgante. Luego a mí. Reflexionó un rato. Y luego me besó en la cara. Al día siguiente. Tenía la información aún muy dentro. Colgó el mismo colgante de fuego en su bastón de cometa. Oí que le pidió otro a su líder. El mío ya se había quemado en el incendio del laboratorio. Regresó al lugar y encontró el colgante roto entre las cenizas esparcidas por el suelo. Lo cosió puntada a puntada y me lo dio. Tomé el colgante y lo dejé en la mirada expectante de Leo. Algunas cosas están destinadas a convertirse en cenizas. Como esto.
Y así. Nuestra relación. Las pequeñas llamas se extinguieron rápidamente. Leo simplemente se quedó allí parado frente a mi puerta, contemplando las cenizas del colgante. Toda la noche. Aunque ya no aparecía ante mí. Sabía que seguía apareciendo en mi vida todo el tiempo. El paraguas en la puerta. Las flores en los festivales. La sombra que me acompañaba cuando trabajaba horas extras hasta altas horas de la noche. El roce accidental entre la multitud. Hasta que confirmé mi relación con mi novio y lo besé bajo los cerezos en flor en marzo. La figura que me seguía desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente las noticias de la mañana informaron que un joven había perdido la vida en un incendio. Y se supo que era bombero de la zona. La mano que sostenía el teléfono no dejaba de temblar. Permanecí en silencio un buen rato. Rechacé el saludo de mi novio y fui sola a la escena del crimen que aparecía en las noticias, la casa que Leo y yo tuvimos. Recogí el colgante de fuego entre las cenizas esparcidas por el suelo. Era el colgante de Leo. Por alguna razón desconocida. No se había quemado. Solo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo negro y emitía una temperatura abrasadora en mi palma. No lo quité. En cambio, igual que el mío, encendí un encendedor y lo quemé. Había sobrevivido a ese gran incendio. Pero bajo la abrasadora llama de este pequeño grupo, ardió hasta que no quedó ni rastro de ceniza. Antes de irme eché un último vistazo a nuestro hogar. A vidas pasadas. Las llamas ardían con intensidad. Una tras otra. Nadie sobrevivió. Mi prima se enamoró de Dylan. Pasaba el día con él e incluso abortó en secreto por él. Le preocupaba que afectara su examen de admisión a la universidad. Le aconsejé amablemente. Sin embargo, mi prima afirmó que su verdadero amor por Dylan era invaluable o que simplemente estaba celosa de mí. Celoso de ser tan joven. No tuve más remedio que contárselo a sus padres. Bajo su supervisión. Volvió a tomar sus libros de texto y sus notas mejoraron. El día que ambos recibimos las notificaciones de admisión de 985 universidades, me drogó. Me encerró en una banda y un almacén, y dejó que Dylan y más de una docena de vándalos me insultaran. Cuando estaba al borde de la muerte, mi prima me mostró los insoportables vídeos que había grabado con una mirada de orgullo. ¿No eres mejor que yo en los exámenes? ¿No eres la novia de mi tía? Prima. ¿Qué crees que pensará mi tía cuando vea este vídeo? Seguirá estando orgullosa de ti. Morí con los ojos bien abiertos. Lleno de resentimiento. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que descubrí que mi prima estaba con Dylan. Esta vez. Decidí ser buena persona y ayudarla a disimularlo. Una vez mi cuerpo ardía. Casi como si me fueran a cocinar. Había algo raro en el vaso que acababa de beber. Justo cuando intentaba levantarme con todas mis fuerzas e irme rápido, un hombre entró desde afuera. Este hombre me resultó familiar. Tardé un rato en darme cuenta de que era Dylan de nuestra escuela. Detrás de él. Había 6 o 7 vándalos de pelo amarillo y asqueroso siguiéndome. Quise salir corriendo. Pero había una pared fría detrás de mí. ¿Por qué te escondes? Si no fuera por tu intromisión, ya me habría casado con Ivy. Ya que no puede estar conmigo. Tendrás que ocupar su lugar. Ivy era mi prima. Desperté al instante. A mi primo le gustaba este Dylan. Los dos se convirtieron en figuras populares del campus e incluso se hacían llamar los héroes del cóndor y su amante. Para él. Mi prima había abortado 2 veces en secreto. Pero aún lo amaba con locura. Porque siempre faltaba a clases cuando estaba con Dylan. Las notas de mi prima bajaron muchísimo. Pasó de estar entre las 10 mejores de la clase a estar entre las últimas. Estaba preocupado y le aconsejé muchas veces que se centrara en sus estudios. Pero me dijo que me metiera en mis asuntos. Estamos enamorados de verdad. Tú solo eres un chico estudioso de un pueblo pequeño que no me entiende nada. Simplemente tienes envidia de mí. Envidia de mi juventud. Viendo que mis advertencias fueron infructuosas y que se acercaba el examen de admisión a la universidad.
No quería que su vida fuera rural a tan temprana edad. Así que tuve que contactar rápidamente a mis tíos y decirles la verdad. Mi tío estaba muy enojado. Encerró a mi prima en casa. Le contrató una tutora privada. Y no le permitió salir con Dylan en la escuela. Tras no poder llorar ni armar un escándalo, mi primo también se tranquilizó y estudió mucho. Mis tíos no paraban de elogiarme, diciendo que todo fue gracias a mí. Las notas de mi primo mejoraron mucho. Después del examen de admisión a la universidad, recibió la notificación de admisión de una universidad 985. Ese mismo día, mi prima lloró y me dijo que estaba muy agradecida. Gracias, primo. Si no fuera por ti, mi futuro habría quedado completamente arruinado. Quiero invitarte a comer para expresarte mi gratitud. Acepté sin sospechar nada. Pero desde entonces caí en el abismo. Después de beber la bebida que me dio mi primo, me desmayé. Cuando desperté sentí una llamada y mi cuerpo ardía. Parecía que me habían llevado a un lugar desconocido. Ser observada por tantos hombres con ojos de lobo hambrientos fue una pesadilla que jamás había experimentado. Me encogí una y otra vez. Y el miedo me hormigueaba el cuero cabelludo. Si ahora eres obediente, quizás los hermanos te muestren algo de misericordia. De lo contrario, date prisa. ¿No ves que los hermanos siguen esperando? Hablaron obscenamente. Me asustaron aún más. Busqué a tientas mi teléfono. Y descubrí que no había nada a mi alrededor. Mi primo también me había quitado el teléfono. Varias personas se abalanzaron sobre mí, una tras otra. Mi ropa se desgarró en un instante. Y mis gritos llenaron todo el espacio. Dylan me dio una bofetada, pequeña zorra. Si vuelves a gritar, te voy a partir la boca. Me metieron un calcetín apestoso en la boca. Varias personas se turnaron. Y ya no aguanté más. En trance. Sentí que habían terminado. Dylan me pellizcó la cara y dijo con una sonrisa siniestra, continuaremos mañana. Durante medio mes seguido. Estuve encerrado en la oscuridad y la humedad de una banda y un almacén. De las primeras pocas personas. A más de una docena. Y luego a docenas de personas. Solo era una máquina de desahogo. Usada continuamente para satisfacer a cualquiera. Antes de estar al borde de la muerte. Mi prima entró. Al verme hecha un desastre, me dio una palmadita en la cara y se sintió inmensamente orgullosa. Hermana, ¿cómo estás? ¿Te has sentido cómoda estos días? Quiero darte las gracias. Si no fuera por ti, no me habrían admitido en una universidad 985. La miré fijamente. Lleno de odio y un arrepentimiento infinito en mi corazón. De hecho, ayudé a semejante bestia. Añadió, no te preocupes. Ya encontré una buena excusa para ti con mis tíos. Dije que fuiste a participar en una competencia y que necesitas entrenar intensamente durante un mes. Mi tía todavía está orgullosa de ti. Me mostró el álbum de fotos en su teléfono. Estaba lleno de mis fotos y vídeos insoportables. ¿No eres mejor para los exámenes que yo? ¿No eres la novia de mi tía? Prima. ¿Qué crees que pensará mi tía cuando vea este vídeo? Seguirá estando orgullosa de ti. Me pesaban cada vez más los párpados. No pude contener el aliento y miré a mi prima. Moribundo con los ojos bien abiertos. Por Aurora. ¿Por qué ha bajado tanto la nota de tu hermana últimamente? ¿Será que está enamorada de un adolescente en la escuela? Abrí los ojos. Y mi tía parecía preocupada. Mi madre intentó consolarla, no pienses demasiado. Ivy ha sido sensata y obediente desde pequeña. Quizás esté muy presionada porque el examen se acerca pronto. Mi tía me miró con incredulidad. Me di cuenta. Renací. Para demostrar el sentido de la realidad. Me pellizqué fuerte la base del muslo. Me dolió mucho. Pensando en eso en mi vida anterior. Intenté persuadir a mi primo para que volviera al buen camino. Pero eso me llevó a una muerte miserable.
Realmente me acarreé problemas. En esta vida, ya no me importará. A mi prima le gusta tanto Dylan. Entonces les deseo una relación larga y duradera. Sonreí y respondí, no lo creo. Mi prima es quien más te escucha. Tía. No se atrevería a tener un amor de adolescente. Mi tía suspiró aliviada al oír mis palabras. Mi tía me pidió que la convenciera de estudiar mucho. Dijeron que era una etapa importante y que nada debía retrasar el examen de admisión a la universidad. Mi madre se encargó de que Aurora e Ivy crecieran juntas. Hermana menos y ley menos. No te preocupes. ¿Qué tal si dejamos que Ivy se quede en casa unos días y estudie con Aurora? No esperaba que mis padres llegaran a un acuerdo así. Por la noche mi primo vino a mi casa. Mirándola a la cara y pensando en todo lo de mi vida anterior. Mi vida originalmente brillante estaba completamente arruinada por ella. Si no fuera por Dios que me dio la oportunidad de renacer. Qué agraviado me sentiría. Pero no podía culpar a mi tía por estar preocupada. Mi prima estaba vestida de maravilla ahora. Y el olor de su perfume me mareó. Incluso después de que se desmaquillara. Era evidente lo espesa que era su sombra de ojos antes. No lo limpió bien. Y aún le quedaban restos de maquillaje en las comisuras de los ojos. Mi prima se sentó y jugueteó con su teléfono. Le eché un vistazo y vi que era la página de chat entre ella y Dylan. Con contenido atrevido y explícito. Me notaban. Mi prima rápidamente le dio la vuelta al teléfono y me miró con recelo. Te lo advierto. No me delates. O te arrepentirás. ¿Cómo podría? No es fácil encontrar el amor hoy en día. Me alegra mucho desearte lo mejor. ¿Por qué iba a delatarte? Lo dije con sinceridad. Y realmente esperaba que estos dos sinvergüenzas se torturaran mutuamente en el futuro. Mi primo me miró con recelo. Después de un rato. Parecía que pensó en algo y me dijo, ya que me apoyas, primo, porque no sé qué decir. ¿Podrías prestarme dinero? ¿Prestarme dinero? ¿Parecemos tan cercanos? No estamos en la etapa en que podamos pedirnos dinero prestado. ¿Verdad? Miré a mi prima confundida. Mi prima se mordió el labio inferior y dudó un momento antes de decir. Dylan debe dinero. Ya sabes, ya sabes. ¿Cómo puede un estudiante como él pagarlo? Primero quiero pedirte prestado. No te preocupes. Te lo pagaré. Dylan era ese Dylan. La miré con lástima. Sabía que una vez prestado ese dinero jamás volvería. ¿Cómo pude ser tan amable?, dije disculpándome. Ya sabes, ya sabes. Mi mamá me vigila mucho y rara vez me da dinero para sus gastos. Además, ¿no te quiere mucho la tía? No debería faltarle dinero para ti. ¿Verdad? Pero no es suficiente. Mi prima estaba un poco ansiosa y luego cambió su expresión. ¿No dijiste que estabas dispuesta a apoyarme? ¿Así es como me apoyas? Mi prima siempre ha sido egoísta. Resultó que ya era muy egoísta en esta época de su vida anterior. Antes era demasiado ingenuo y me dejé llevar por las narices. La miré con un dilema. Pero entonces pensé en algo y se me iluminaron los ojos. Al verme así, mi primo pensó que había una oportunidad para mejorar. ¿Se te ocurrió algo? ¿Puedes ayudarme a conseguir el dinero? Sé que hay un lugar de préstamos muy famoso afuera de la escuela. Muchos estudiantes acuden allí para obtener préstamos. Y el interés no es alto. Puedes intentarlo. Mi primo estaba un poco indeciso. Al fin y al cabo, era un préstamo. Aunque el interés no fuera alto, seguía siendo un préstamo. Y era algo que un estudiante simplemente no podía permitirse. Fingí estar arrepentido y triste. ¿No te preocupa tu trato? ¿Por qué no quieres sufrir un poco por él? Además, puedes suplicarle a la tía luego. Ella no ignorará tu situación. Mi prima se dejó llevar por lo que dije y se mordió el labio inferior. ¿O es que no te gusta nada? ¿Y todo es mentira? ¿Cómo es posible? En cuanto me oyó decir esto,
Mi prima lo refutó de inmediato. Luego dejó escapar un suspiro sordo. Como si ya hubiera tomado una decisión. Ella dijo, está bien. Iré a pedir el préstamo. Genial. Pensaba que esto era solo el aperitivo. Una vez que pidió el préstamo, su vida estaría arruinada. Mi prima no podía ignorarlo. Al día siguiente camino a una sesión de Felvide. Mi primo faltó a clase. Fue al callejón detrás de la escuela. Y pidió un préstamo a escondidas. Luego me enteré de que la casa de préstamos solo anunciaba que no había trampas ocultas. Pero en realidad eran despiadados y te lo quitaban todo. Y solo les prestaban dinero a estudiantes. Sobre todo universitarios de la escuela vecina. ¿De verdad valía la pena hacer esto por un hombre? Mi prima consideraba a Dylan lo más importante de su vida. Estaba loca por él. Pero nunca pensó que no fuera buena persona. ¿Cómo podía un vándalo estar tan enamorado de ella? En mi vida anterior. Ya había descubierto que Dylan tenía un ritmo demasiado lento. Esa noche, después de la escuela, tuve clases particulares hasta tarde antes de irme a casa. Me encontré con Dylan en una situación ambigua con otra chica. Los dos se comportaban de forma extremadamente coqueta y explícita. Y de hecho lo hacían en un callejón. Tenía tanto miedo que ni siquiera me atreví a mirar atrás y salí corriendo lo más rápido que pude. Al llegar a casa, se lo conté a mi primo. No me creyó y dijo que solo tenía celos de ella porque tenía a alguien a quien amar y que no soportaba verla feliz. No quise malgastar palabras con ella y la amenacé directamente y mi tía me pidió que te cuidara. Así que no puedo dejar que te metas en problemas otra vez. Si lo vuelves a ver, se lo diré a mi tía. Mi prima estaba tan enfadada conmigo que se peleó mucho y salió corriendo. Sabía que iba a encontrar a Dylan. Temía que se involucrara demasiado. Fui inmediatamente a buscar a mi tía y se lo conté. Mis tíos encerraron a mi prima en casa por eso y no la dejaron salir antes del examen de admisión a la universidad. Ni siquiera a la escuela. Durante los días en que Dylan me dejó fuera. Dijo que me estaba entrometiendo, maldita sea. Incluso te atreviste a decírselo a los padres. Te haré pagar por ello. Realmente me metí en los asuntos de los demás. Si hubiera sabido que el final sería así, no solo no me habrían importado. Pero yo también los habría ayudado. Pronto dejé escapar un suspiro. Mi primo se dio cuenta de las desventajas del préstamo. Simplemente no podía pagarlo. Al pasar por el callejón, vi a mi prima arrodillada entre la gente llorando. Hermano mayor. Sé que me equivoqué. Pero no tengo el dinero. ¿Me puedes dar un mes más? Se burló uno de los hombres con el tatuaje en el brazo. Un mes más. Aunque te dé un año más, no podrás pagarlo. Déjate de tonterías. O pagas o lo hago a mi manera. Mi prima estaba tan asustada que temblaba y se hizo un ovillo. Negaba constantemente con la cabeza, por favor, perdóname. Haré lo que pueda. ¿De acuerdo? El préstamo que debía ya había acumulado una gran cantidad. Incluso si se lo contara a su tía en ese momento, su tía probablemente se enojaría tanto que querría matarla. Que mi prima se arrodillara y suplicara no solo no la hizo perder la compasión, sino que los excitó aún más. Esa gente le tocó la cara. Eres bastante buena, menos guapa. ¿Por qué no lo pagas con tu cuerpo? Quizás sea más rápido que otras maneras. Mi prima seguía negando con la cabeza. Debo decir que mi prima era muy guapa. Y esa mirada lastimera hacía que la gente quisiera acosarla aún más. Por favor. No hagas esto. ¿Pero cómo podrían esas bestias estar dispuestas a soltarla? La agarraron del pelo y se la llevaron a rastras. Ya he visto suficiente alboroto. Ya era hora de irme a casa. Mis padres no estaban hoy. Y yo estaba de buen humor. Así que decidí darme el gusto de comer algo rico. Pero antes de que pudiera empezar a comer, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró que era mi primo. ¿Primo? Ahora tengo un trabajo diario sin sueldo. Me pagan 300 yuanes por una noche. ¿Quieres venir?
¡Qué casualidad! Acababa de ver lo que le pasó. Y ahora tenía trabajo. ¿De verdad mi primo pensó que era un tonto? No tengo tiempo. ¿No estás endeudado ahora? Deberías trabajar más y ganar dinero. No te robaré la oportunidad. Tenía miedo de colgar el teléfono. Mi primo dijo rápidamente, ¿cómo podría estar robándote la oportunidad? Pensé en ti. Este trabajo es realmente bueno. No se lo recomendaría a cualquiera. ¿Solo pensaste en mí para algo tan bueno? ¡Qué conmovedor! Estaba siendo hipócrita e intentaba engañar a mi prima para que se olvidara de esto. Pero subestimé lo pegajosa que podía ser. ¿Prima? Ya estoy abajo. Baja rápido. O subiré a buscarte. Se le había acabado la paciencia. Y había un dejo de amenaza en sus palabras. Sabía cómo era mi prima. Sería buena idea ir con ella una vez y ver qué trucos se le ocurrían. Antes de que pudiera subir, acepté y bajé a buscar a mi prima. Mi prima llegó en taxi. Supongo que el benefactor se atrevió a dejarla ir a casa porque estaba seguro de que mi prima no se escaparía y tampoco podría reunir el dinero. Cuando mi prima me vio, no pudo evitar presumir de prima. Créeme. Soy tu hermana. ¿Cómo podría guardarme todo lo bueno para mí? Además, has sido tan bueno conmigo. Si alguien más hubiera dicho esto, habría sido algo creíble. Pero viniendo de mi primo, solo pude soltar una risa fría. Mi primo y yo fuimos a un club de lujo. Estaba lleno de humo y caos. Agité la mano para disipar el olor a humo. En cuanto entramos, alguien le dio una copa de vino a mi primo. ¿Estás aquí para servir bebidas? Mis palabras hicieron que mi primo se sintiera avergonzado. Enfrentándose a mis palabras. Mi prima no supo qué decir por un momento y me metió a la fuerza. Probablemente temía que me escapara y perdiera su fortuna. Así fue como la obligaron a devolver el dinero. Mi prima todavía quería aprovecharse de mí. No tenía ni la mínima conciencia. Se aprovechaba de las luces tenues y coloridas. Vertí el vino que tenía en la mano con cuidado. No me atreví a probar ni una gota del que me dieron. Temía que tuviera drogas. Resultó que tenía razón. Sí, contenía drogas. Mi prima se sentía mareada y me dijo, prima, voy al baño. Espérame aquí. Pensó que estaba en la misma situación que ella y que no podía cuidarme sola. Quería dejarme aquí por culpa de esta gente feroz. Tenía que decirle que estaba siendo calculadora. Pero yo no era de los que caían en su trampa. Apoyé a mi prima. Iré contigo. Has bebido tanto que ya no puedes caminar bien. ¿Verdad? Antes de que mi prima pudiera negarse, la llevé a la fuerza al baño. No pudo resistirse y solo sintió pena por dentro. Me miró. ¿Quién la escuchó? Después de que salió mi prima. Parecía mareada, pero aún así dijo, prima. Primo. ¿Por qué no has vuelto todavía? Esto está contado por tiempo. Date prisa y vuelve. O no recibirás tu sueldo de hoy. Incluso en este estado. Aún así, tuvo la intención de conspirar contra mí. Parecía que esta persona era realmente despreciable desde el fondo de su corazón. Dije con preocupación, está bien. Estás en este estado. ¿Qué importa si gano dinero o no? Además, no necesito este dinerito tuyo para nada. Ahora eres más importante. Mi prima estaba un poco ansiosa y me insistía. Pero como no me moví y no tenía intención de regresar. Solo pudo suspirar. En ese momento un hombre entró al baño. Me puse alerta de inmediato. Mi prima reaccionó un poco más despacio. Estaba en trance y sintió lujuria al ver al hombre. El hombre vino por mí. Me has cogido cariño. Niña. ¿Por qué no vienes conmigo? Te aseguraré una vida cómoda y un futuro brillante. ¿Qué dices? Lo examiné de pies a cabeza y le puse una mirada de desdén que no era buena. No te lo mereces. En cuanto el hombre escuchó esto, se enfureció al instante. No lo merezco.
Te demostraré si lo merezco o no. Justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre mí, empujé a mi primo. La droga le estaba haciendo efecto en ese momento. Y ya no estaba sobria. Cuando se acercó al hombre, ella lo abrazó fuerte y no lo soltó. Me di la vuelta y salí corriendo, dejando este lugar lleno de problemas. En cuanto al hombre, al principio quería salir a perseguirme, pero mi primo lo enredó. Después de todo, fue una mujer la que acudió a él. Y no pudo negarse. Al día siguiente, en cuanto mi prima llegó a casa, empezó a enojarse conmigo. Eres una descarada. Amablemente te presenté un trabajo. Pero no esperaba que me echaras. Si yo no te hubiera echado, sería yo quien estaría en serios problemas ahora. Me encogí de hombros, primo. Alegría por hacerme daño. Lo hice para ayudarte a ganar más dinero y pagar tu deuda. Lo deshago por tu propio bien. Obviamente. A mi prima no le gustó nada. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, la detuve. Lo hecho, hecho está. Enojarte no te servirá de nada. Será mejor que encuentres la manera de saldar la deuda. Para que puedas tener una buena vida con ella, Dylan. Mi prima apretó los puños. Después de probablemente luchar consigo misma por un rato, decidió dejarlo pasar. Aunque no puedo ayudarte a ganar dinero, sí puedo ayudarte a encontrar una excusa para no volver a casa. La ira de mi primo se calmó. Me miró confundida. ¿Cómo puedes ayudarme? Según mis recuerdos de la vida anterior, anoté las respuestas del primer examen de prueba y se las di a mi primo para que las memorizara antes del examen. Y definitivamente no habrá problema. El rendimiento académico de mi prima estaba bajando rápidamente. Y no podía ponerse al día. No le quedó más remedio que confiar en mí. No importaría que sacara una buena nota en un examen de prueba. Es más, sabía lo que hacía. Las respuestas que le di fueron solo para que mejorara un poco su clasificación. Los resultados de este examen de prueba salieron pronto. Con mis respuestas, mi primo quedó entre los mejores de la clase. Y el profesor lo elogió por su gran progreso. Mi tía estaba muy contenta con sus mejores notas esta vez. Me abrazó la cara y me besó. Su aura es increíble. Le dije que era lo correcto dejar a mi hija con su aura. No confíes tanto en mí. Relajar la vigilancia de los padres también contribuyó a arruinar a mi primo. Tenía muchas ganas de que llegara el último día. Mi prima recibió elogios por sus buenas notas. Y mi tía le dio mucho dinero para que se relajara. Mi prima finalmente dejó de guardar rencor por lo que pasó ese día. En cambio, me miró con altivez. No te guardaré rencor por lo de la última vez. Fuiste muy inteligente. Si hay una próxima vez, sin duda seré bienvenido. Última vez. Claramente intentó hacer algo malo, pero terminó perdiendo. Aún así, me echó toda la culpa. Fue muy interesante. Fingí estar de acuerdo con ella y asentí. Sin embargo, para mi sorpresa, mi prima no usó ese dinero para saldar la deuda. Se lo dio todo a Dylan. En la escuela, vi a mi prima con Dylan. Lo abrazó fuerte y parecía muy humilde. Dylan. No te enfades. ¿De acuerdo? Fue culpa de mi primo por ponerme drogas en el vino ese día. Si no, solo te quiero a ti. ¿Cómo podría haber estado con ellos? Tengo los 3.000 yuanes que querías. Mira. Si no es suficiente, puedo pedir más. Resultó que Dylan sabía de las andanzas de mi primo. Si una mujer ha estado con alguien más, será considerada impura. Sobre todo después de saber que mi prima había pedido un préstamo. Dylan se impacientó aún más y se enojó muchísimo con ella. Pero después de ver el dinero, él asintió con satisfacción y abrazó a mi primo. Querido. Ya no estoy enojado. ¿Cómo podría enojarme con una chica tan obediente como tú? Su conversación me disgustó tanto que casi vomité. 6 porque mi prima sacó buena nota esta vez. Mi tía se volvió mucho más indulgente con ella. Mi prima andaba con Diu durante el día y por la noche intercambiaba su cuerpo por dinero.
Pero por su rostro cada vez más demacrado, me di cuenta de que su cuerpo ya no aguantaba más. Esas bestias de la noche no trataban a las chicas como seres humanos en absoluto. Ahora mi prima aún tenía algo de valor. Así que no podían arruinarla. Mi prima finalmente no aguantó ese día y se desmayó en la escuela. Esto asustó mucho al director, quien rápidamente contactó a los padres y la envió al hospital. En cuanto supo que iban a contactar a los padres, mi prima tuvo que incorporarse y menear la cabeza. Profesor /A. Estoy bien. Y un poco cansado /A de estudiar por la noche últimamente. Aún aguanto. La maestra se sintió un poco aliviada y preguntó repetidamente si mi primo realmente no necesitaba ir al hospital. Solo después de obtener una respuesta definitiva de mi prima, la maestra lo dejó pasar. El profesor informó a la escuela que, como prácticamente no había descanso, incluso dormirse una vez menos se había convertido en un lujo. Muchos estudiantes suspiraban y decían que ya no aguantaban más. También hubo algunos estudiantes que se desmayaron o sufrieron un golpe de calor. Mi primo no fue el único. Así que no fue nada extraño. La escuela decidió darles a los estudiantes 3 días libres después del examen para que se adaptaran. El repentino descanso fue una bendición para ellos. Y lo fue aún más para mi primo. Mientras pudiera sacar buenas notas y darle esperanza a mi tía. Podría encontrar una excusa para trasnochar. Esta vez. Mi prima vino a verme por iniciativa propia. ¿Podrías darme más consejos sobre las preguntas del examen? Por favor. Fingí estar en una situación difícil, pero esto no parece correcto. Después de todo, es una evaluación previa al examen. Y deberías conocer tus propios cimientos. Prometo que no se lo diré a nadie. Ayúdame, por favor. Haré lo que me pidas en el futuro. No creí en esas palabras. ¿De verdad mi primo sería tan obediente? Finalmente acepté hacerle las preguntas. Después de todo, no me haría daño. Y podría aprovechar esta oportunidad para arruinar por completo a mi prima. Espero que pueda actuar con normalidad durante estos 3 días festivos. Lo que me debía en su vida anterior. Debería devolver el dinero ya. Claro que sí. Mi prima volvió a sacar una buena nota en este examen de prueba. El día de las vacaciones, mi tía vino a mi casa para ayudar a mi prima a empacar sus cosas. Ivy rara vez sale sola. ¿Y Aurora? ¿No vas a participar en su actividad de clase? Estoy un poco preocupada. Mi primo dijo que la clase estaba organizando una actividad. Y que el profesor llevaba a los alumnos a relajarse. Al principio. Mi prima me rogó que me quedara con ella. Para que fuera más fácil explicárselo a la familia. Pero no quise. Porque aún tenía que encontrar la manera de pillarlos en el acto. Mi tía estaba muy preocupada y me preguntó de nuevo, Aurora. ¿De verdad no vas? La última reunión de la prepa es algo que hay que recordar con cariño. Apreciar. ¿Qué clase de aprecio es ese? Apreciar el tiempo que mi prima pasa con Dylan. Me pidió esto solo por su hija. Sin importar lo cercana que fuera mi tía conmigo. Después de todo, nunca podría compararme con su hija biológica. Fue inútil por mucho que intentara convencerme. Quiero estudiar mucho. Lo siento, tía. No iré esta vez. Al ver que no podía convencerme, mi tía se dio por vencida. Luego le repitió a mi prima que tuviera cuidado cuando saliera de joven. Me hizo gracia oír esto. Las palabras ten cuidado me parecieron particularmente irónicas. Temprano a la mañana siguiente. Mi prima se vistió y salió. Estaba tan ansiosa que ni siquiera desayunó. Ivy, kiwi. Desayuna antes de irte. ¿Por qué tienes tanta prisa? Gracias, tía. Pero mi compañero Scar ya me espera afuera. Tengo que irme. Acabo de desayunar tranquilamente. Siempre con una sonrisa en los labios. Tenía muchas ganas de ver qué pasaría después. En cuanto mi primo salió, le pedí a mi amiga que la siguiera. Después de todo, no me convenía salir ahora. Y mi primo me reconoció. Para que mi amigo se hiciera el paparazzi, gasté muchísimo dinero y saqué toda mi paga.
Efectivamente. 1 hora después, mi amiga me llamó Aurora. Tal como dijiste. Tu primo se fue con ese Dylan. 7. Mi amigo lo siguió un rato. Y descubrí que los dos se fueron directo a un hotel después de salir. Fueron muy rápidos y no me decepcionaron en absoluto. Mi primo acababa de recibir un premio. Mi tía fue muy generosa y le dio a mi prima 5.000 yuanes esta vez para que saliera a divertirse. Como era de esperar, mi prima pudo volver a darle el dinero a Dylan sin pensar en pagar un préstamo. Bueno. Su préstamo era un pozo sin fondo. Y ahora no podía pagarlo solo con sus propios recursos. Por fin, los dos no tuvieron que conformarse con una casa de huéspedes. Ya subieron. Yo no puedo subir. Pero tengo el número de su habitación. Te lo enviaré. El resto depende de ti. Expresé mi gratitud. Estaba muy agradecido de que mi amigo me hubiera ayudado. Ahora era mi turno de aparecer. Después de colgarle el teléfono a mi amiga, bajé rápidamente a buscar a mi mamá. Mi compañera de clase me acaba de contactar y me dijo que mi prima se había lesionado y ahora estaba descansando en un hotel. No sé qué tan grave sea. ¿Deberíamos contárselo a mi tía? Mi mamá se sorprendió al ver que estaba herida. ¿Cómo pudo estar herida? ¿Dónde está la herida? Yo tampoco lo sé. Probablemente se torció el tobillo. Pero creo que deberíamos contárselo a mi tía. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi mamá salió corriendo en una cerveza negra y me llevó directo a casa de mi tía. Al principio mi tía nos recibió con cariño. Pero cuando supo que mi primo estaba herido, su rostro se puso serio de inmediato. Hermana, menos y menos ley. No te preocupes. Mi compañera dijo que solo era un esguince de tobillo. No debería ser para tanto. Mi mamá la consoló verbalmente. Pero también tenía prisa por salir a conducir. Llegamos al hotel y subimos directamente al piso de arriba, según el número de habitación que me indicó mi amiga. Mi tía estaba tan ansiosa que ni siquiera podía caminar con paso firme. Si no fuera por el apoyo de mi madre, casi se habría caído. Mi tía dudó de mi prima desde pequeña. Haría todo lo posible para que mi prima consiguiera lo que quisiera. Solo tenía una petición, que estudiara bien y lograra algo en la vida. Mi prima se portaba muy bien, pero se portaba bien delante de los demás y no se atrevía a resistirse. De hecho, era muy rebelde. De lo contrario, no se habría involucrado con Dylan. Mi tía había estado orgullosa de mi prima desde pequeña. Pero era precisamente esta forma de supervisión la que la dejaba tan cansada que ni siquiera podía respirar. Lo que la llevó a ser tan rebelde. Después de encontrar la habitación, mi tía llamó a la puerta. Fue mi prima quien abrió la puerta. Solo asomó la cabeza y se escondió detrás de la puerta. En el momento en que vio a mi tía, mi primo parecía muy culpable y quiso cerrar la puerta inmediatamente. Por suerte mi tía fue rápida y la abrió de golpe. Ivy. ¿Qué haces? ¿Que mamá vea lo mal que estás herida? Mi tía no le dio mucha importancia. Solo estaba preocupada por la lesión de mi prima y entró corriendo. En cuanto entró en la habitación y vio que mi prima estaba casi desnuda, mi tía se enojó mucho. Aunque estés herida, deberías vestirte. ¿Qué haces? Mi prima se quedó sin palabras y no sabía qué decir. Solo después de que mi mamá y yo entramos en la habitación vimos a Dylan. También estaba desnudo. Mi mamá soltó un grito y me tapó los ojos de inmediato. Ivy. ¿Qué demonios haces? Mi tía por fin giró la cabeza. En cuanto vio a Dylan, mi tía casi se desmaya de la ira. Mi madre entró en pánico y no sabía si apoyarla o taparme los ojos un momento. Mi tía tardó un momento en recuperarse. Señaló a mi prima con su mano ligeramente temblorosa y le dio una bofetada a Ivy. ¿Sabes lo que haces? Te estás arruinando así. ¿Sabes qué clase de persona es? ¿Cómo te atreves a estar con él? A mi tía le temblaban las manos. Y tenía los ojos rojos de contener la ira. Entendí por qué estaba tan enfadada. Después de todo, le importaba mucho la vida de mi prima. Cabrón. ¿Quién te permitió violar a mi hija?
¿Sabes que lo que estás haciendo es un delito? Voy a llamar a la policía. Dylan murmuró insatisfecho. ¿Para qué llamas a la policía? Todos somos adultos. ¿De acuerdo? Es consensual. Al principio mi prima estaba asustada. Pero quizá fue la mención de llamar a la policía lo que la enfureció. Mi prima también estaba furiosa. Dio un paso adelante y empujó a mi tía. Basta ya. ¿Sabes qué es lo que más odio de ti? Odio cuando crees que haces lo mejor para mí sin ser justo. Siempre quieres que saque buenas notas y que sea buena en todo. Me apuntaste a tantas clases desde pequeña sin importarte si me gustaban o no. Solo te importa tu cara. No me entiendes nada. No sabes lo que me gusta. ¿Cómo puede alguien como tú ser mi mamá? Después de que mi prima terminó de gritar, la sala quedó en silencio. Mi tía se quedó allí parada, sin saber qué decir. Después de un rato, se atragantó y se señaló a sí misma. ¿Así le hablas a tu mamá? ¿Me equivoco? Te odio. Siempre quieres controlar mi vida. Ya no quiero esto. Me decidí por él. Y quiero estar con él. A mi tía le llevó un tiempo recuperarse antes de tomar la mano de mi prima. Ven a casa conmigo. En cuanto a este asunto, definitivamente llamaré a la policía. Mi prima se quitó la mano de encima. No voy a volver contigo. ¿Cómo te atreves? Llamaré a la policía ahora mismo. Los dos estaban paralizados. Ninguno estaba dispuesto a ceder. Mi primo simplemente se acercó a la ventana. Si te atreves a llamar a la policía, saltaré. Prefiero morir antes que dejar que controles mi vida. Mi mamá agarró rápidamente a la hermana de mi tía, la ley de menos y menos. No presiones al niño por ahora. Llevémoslo a casa primero y luego hablemos. No dije nada porque odiaba profundamente a las dos personas que tenía delante. Mi tía tenía que ceder por ahora. Siempre y cuando mi prima se fuera a casa con ella. Podría considerar no seguir con este asunto por ahora. Pero mi prima se negó. Se empecinaba en no volver a casa. Y para mi gran sorpresa, en ese momento, quienes me habían prestado el dinero vinieron a buscarla. La escena fue caótica por un rato. Los usureros gritaban y exigían dinero para mi prima. Amenazaban con enviar fotos suyas desnudas si no pagaba. Durante ese periodo mi primo había estado con Dylan y no había ido a entretener a esos usureros. Naturalmente, no lo dejaron pasar e intentaron por todos los medios encontrar a mi primo. Mi primo tampoco esperaba que sucedieran tantas cosas a la vez. Después de que mi tía comprendió la situación, señaló la nariz de mi prima, pequeña desgraciada. ¿Cuántas cosas más me has estado ocultando? Mi prima se encogió de miedo. No sabía que se acumularía tanto. Creí que lo había pagado. ¿Lo pagaste? Es un préstamo usurario. ¿Con qué creías que lo pagarías? ¿Con tu cuerpo? Resultó que mi tía tenía razón. Lo había pagado con su cuerpo. Al ver a mi prima asustada y con los ojos encogidos, mi tía comprendió lo que pasaba. Estaba tan enojada que casi no podía respirar. Y señaló a mi prima. Sin saber qué decir. Los usureros no tuvieron tanta paciencia. ¿Tienes el dinero? Si no. Ven con nosotros pronto. Después de todo, todavía hay mucha gente esperándote. Mientras hablaban, los usureros incluso empezaron a usar la fuerza. Mi tía quería proteger a su hija. Así que apartó a esa gente y se paró frente a mi prima. Fuera. Grupo de gente. No toquen a mi hija. El otro lado se burló distafonialmente. Y su risa era extremadamente sarcástica. No la toquen. Tía. Probablemente no sepas que tu hija estuvo de rodillas rogándonos que la tocáramos hace un rato. Mi tía ya no soportaba oír esto. Le dolía tanto el corazón que no podía hablar. ¿Cuánto te debe? Te lo pagaré. Esas personas se encogieron de hombros con aire de inferioridad. De acuerdo. Déjame calcular. Sin contar lo que pagó con su cuerpo, probablemente aún queden 300. Quedaba 0 yuanes.
300, sin duda 0 yuanes era una cantidad enorme para una familia normal. Mi tía se tambaleó al oír esto y me miró. ¿Cuánto dinero debías realmente? Solo les pedí prestados 50. 0 yuanes. ¿Cómo pudo haber subido tan rápido? Pero había olvidado que el bajo tipo de interés del préstamo era solo una treta. Ni siquiera era la alta tasa de interés que anunciaban. De lo contrario, durante tanto tiempo, ya habría acumulado más de 1 millón de yuanes. Afortunadamente, tras cumplirse, aún era posible revertir la situación. Mi tía apretó los dientes y pagó la deuda. El usurero levantó el teléfono y borró las fotos de mi primo. ¡Qué buen padre tienes! Esta vez te salió bien. Estamos a mano ahora. Mi tía contuvo su ira. Después de que esa gente se fuera, le dio a mi prima un ultimátum: ven conmigo a casa. No puedes volver a ver a este mocoso en el futuro. En cuanto mi prima se enteró, ya no podía verlo. Ella entró en pánico. Me decidí por Dylan en esta vida. Nadie puede separarnos. Si no me recibes bien, puedes irte. Te devolveré ese dinero tarde o temprano. Y Dylan, que solía presumir en la escuela, era tímido como una gallina delante de sus padres. La enorme deuda de mi primo sin duda tenía que ver con él. Pero no dijo ni una palabra y se hizo el cobarde. En mi vida anterior, la habría regañado por estar con alguien así. Fue muy vergonzoso. Pero ahora, simplemente aplaudiría con alegría. Que estuvieran juntos y se pudrieran juntos. Al final, mi tía se desmayó de la ira. Mi mamá llamó a una ambulancia y mandó que se la llevaran. Antes de irse, mi prima seguía sin arrepentirse. Cuida bien de mi mamá. No volveré contigo. Además, pienso venderle la sesión a mi tía. Por favor, dile a mi mamá que si no me deja estar con mi hermano, prefiero no volver a casa el resto de mi vida. Le devolveré el dinero poco a poco. Mi mamá también estaba muy enojada. Hija. ¿Es solo por el dinero? ¿Cuánto se ha sacrificado tu mamá por ti? ¿No la entiendes? Al verla con otra cara, mi mamá no tuvo más remedio que llevarse a mi tía. A mi tía la llevaron al hospital. Cuando despertó, seguía murmurando sobre mi primo. Mis tíos tuvieron a mi prima ya mayor. Así que dudaron mucho de ella y temían que se equivocara. Mi tía se incorporó. Soltó un profundo suspiro. Y su aura parecía mucho más demacrada. Si Ivy fuera la mitad de sensata que tú, ¿por qué tendría que preocuparme tanto? Ivy solo está confundida por un tiempo. Después de un tiempo, cuando recupera la cordura, vendrá a disculparse contigo. Mi prima no lo haría. Si tuviera esa conciencia, no habría intentado matarme en mi vida anterior. Claro. No dije nada y simplemente consolé a mi tía con palabras dulces. Mi tía ya no tenía fuerzas para hablar. Solo dejó escapar un profundo suspiro. Y una lágrima rodó por su rostro. Durante varios días seguidos, no supe nada de mi prima. Mi amiga me dijo que mi prima seguía viviendo fuera con Dylan y que había visto que no tenía intención de volver a casa. 9 después de que mi tía fue dada de alta del hospital. No podía permitir que mi primo siguiera así. Inmediatamente mandó a toda la familia a traerlo de vuelta. Mi prima no soportó la presión y finalmente regresó. También amenazó a mi tía con llamar a la policía, diciendo que si Dylan resultaba levemente herido, se suicidaría. Mi tía no tuvo más remedio que acceder. Con el examen de admisión a la universidad acercándose, mi prima estaba atrapada en casa. Mi tía le había contratado un tutor durante ese periodo. Sin embargo, a diferencia de mi vida anterior, mi primo no tenía intención de estudiar. Estaba encerrado en casa. Siempre estaba pensando en el mundo exterior. Mi tía no tuvo más remedio que pedirme que convenciera a mi prima. Cuando mi prima me vio, parecía impaciente, como si vinieras a burlarte de mí. No hace falta. Ya tengo una vida bastante miserable. ¿Quién dijo que estoy aquí para burlarme de ti? Estoy aquí para ayudarte.
Mientras hablaba. Le entregué una carta a mi primo, esta es de tu hermano. Te pidió que no te preocuparas y dijo que te daría una sorpresa después del examen de admisión a la universidad. Mi primo echó un vistazo a la carta y estaba demasiado emocionado para hablar. Sabía exactamente qué decía porque le pedí a alguien que imitara la letra de Dylan para escribirla. Dylan ahora quería mantenerse lo más lejos posible de ella. Pensaba que era de mala suerte incluso acercarse a ella. Y esa sorpresa después del examen de admisión a la universidad también era algo que le había preparado a mi prima. Esperaba que le gustara esta sorpresa. Mi prima estaba confundida, ¿no fue que me delataste? Lo que llevó a lo que pasó en el hotel con mi mamá. Estoy intentando ayudarte. ¿Cómo podría delatarte? Parecía inocente. Y mi primo estaba aún más desconcertado. Sin saber por qué las cosas habían ido así, simplemente cambié de tema. Le dije que no pensara demasiado. Ahora, la única manera era fingir que estudiaba mucho y hacerle creer a mi tía que había cambiado. Para que pudiera dar el siguiente paso. Mi prima no lloraba ni armaba alboroto últimamente. Sin embargo, la conocía bien. Se había atrasado demasiado en sus estudios y no podía seguirles el ritmo. Mi tía pensó que había mejorado y empezó a estudiar en serio. Su salud también mejoraba día a día. Hasta que terminó el examen de admisión a la universidad. Mi prima llegó a casa y dijo que le había ido muy bien en el examen. Tranquilizando a mi tía. Solo entonces mi tía perdió el control sobre ella. Ivy estudia tan bien que no debe haber problema. Entrar a una universidad 985 o 211 es pan comido para mi prima. ¿Verdad? Miré a mi primo con sarcasmo. Con más ironía aún. Todos creyeron mis palabras. Solo mi prima sabía cómo le había ido en ese examen. Ya no le importaba. Ahora le importaba más cuando podría conocer a Dylan. También había preguntado por las noticias de Dylan. Después de que la familia de mi tía lo golpeara hace un tiempo, estaba de mal humor y había estado haciendo el tonto afuera. Mamá. Hay una fiesta de graduación. No me impedirás ir. ¿Lo harás? Mi prima había sido muy fría con mi tía durante ese periodo. Y mi tía lo notó. Quizás mi tía quería suavizar la relación entre ellas como madre e hija. Mi prima estaba muy decepcionada de mi tía. Mi tía también lo había descubierto. Pero no tenía ni idea de qué hacer. Ni siquiera sabía por qué su hija se había distanciado tanto de ella. Incluso había vaciado los ahorros de su familia para pagar la deuda de mi prima. Mi tía me miró. Solo sonreí y no dije nada. Al ver que no me oponía, mi tía cedió y accedió. Cuando ella aceptó, la expresión tensa en el rostro de mi prima finalmente se relajó un poco. En cuanto salimos, mi primo me agarró la mano. ¿Dónde está Dylan? ¿De verdad dijo que me daría una sorpresa? ¿Dónde lo encontraremos ahora? Al ver sus ojos ansiosos, me burlé para mis adentros. La llevé a una casa de huéspedes. Había estado siguiendo a Dil durante ese tiempo y pude resumir que solo había conocido a 3 chicas recientemente. Todas eran de esta escuela. Por comodidad, Dylan había organizado que todas las chicas se alojaran en la misma casa de huéspedes. Aún más repugnante. Una vez, 2 chicas se conocieron. Inesperadamente no se cumplió mi obsesión. Ninguno de los 3 se negó. Y entraron juntos en la casa de huéspedes. Ni siquiera podía imaginar lo que había pasado dentro. Mi amigo me acababa de decir que Dylan estaba saliendo con 2 chicas. Y parecían llevarse bastante bien. Le di las gracias de nuevo y le dije que lo invitaría a cenar cuando terminara. Llevé a mi prima a la casa de huéspedes. Obviamente estaba un poco decepcionada. ¿Será esta la sorpresa que me tenía preparada? No hay hotel. ¿Solo una casa de huéspedes? Tenía estándares muy altos. La consolé diciéndole que tal vez su situación actual no le permitiera un lugar mejor. Lo que importa es la intención, ¿no? Al oírme decir esto, mi primo pareció convencerse. Llamamos a la puerta. En cuanto se abrió, vimos a una chica con un bafle apoyado en el marco.
La chica mostró sus muslos. Y su figura era muy atractiva. Era mucho más guapa que el cuerpo delgado de mi prima. La chica bostezó perezosamente. ¿Quién eres? ¿A quién buscas? Está Dylan aquí. Obviamente había cumplido mi deseo. Mi prima también estaba un poco confundida. La chica levantó la vista, como si estuviera acostumbrada a este tipo de cosas, y dijo hacia adentro: «Alguien está aquí para ti». Dylan salió. Estaba casi desnudo. Pero no parecía importarle. En ese momento vi la expresión de mi prima. Parecía estar a punto de desmoronarse. Tú. ¿Es esta la sorpresa que querías darme?», preguntó mi prima entre sollozos. Aún sin poder creerlo. Dylan obviamente tampoco entendió lo que quería decir y respondió con indiferencia: «Sí». «Pero, ¿qué haces aquí? ¿Tienes algo más? No me retrases si no tienes nada importante». Mi prima se derrumbó por completo. Ella se precipitó directamente. Agarró a la chica del pelo. E intentó luchar. La chica tampoco era alguien con quien se pudiera jugar. Le agarró la muñeca a mi prima y le estrelló la cabeza contra la pared. «Maldita sea. ¿Quieres meterte conmigo? Te mataré. Espíritu de mierda, eres un Dylan seductor. ¿Sabes lo que he sacrificado por Dylan? No te puedes comparar conmigo en absoluto». 10. Pero no había solo una mujer en la habitación. Salió otra mujer. Las dos estaban atendiendo el frágil cuerpo de mi prima. Mi prima ya estaba agotada. A mi prima la golpearon hasta dejarla casi sin aliento. Con una mirada desesperada, se giró hacia Dylan. «Cabrón. ¿Dejaste que me trataran así?». Dylan se acercó. Le dio una palmadita en la cara. Y dijo con asco: «¿Sabes lo molesta que eres? Eres como una mosca. Siempre merodeando e incomodando a la gente. Es por tu culpa que me han humillado tanto en la vida. Lo que te están haciendo ya es indulgente. Vete de aquí ahora mismo». Mi prima probablemente no esperaba que fuera tan duro, pero «hice todo esto por ti». ¿Por mí? ¿Qué? Fue decisión tuya. Cada vez que pienso en ti acostándote con tantos hombres. Me da asco. Incluso tengo miedo de enfermarme estando contigo». Esas palabras le hicieron mucho daño a mi prima. Se abalanzó sobre las dos mujeres. Como si quisiera luchar a muerte contra ellas. Pero fue inútil. Con su cuerpo débil, ya no podía hacer nada. Mi prima recibió algunos golpes más. En el último ataque, la mujer agarró la lámpara de noche y la estrelló contra la cabeza de mi primo. Al final. Aún así, llamé una ambulancia para mi primo y le informé a mi tía. El golpe no fue leve. Sabía que sería un problema grave para mi primo. No fue hasta que llegó la policía y mi primo fue hospitalizado que el asunto finalmente se calmó. Mi tía lloró desconsoladamente al ver a mi primo en ese estado y me preguntó cómo había podido pasar. Le hice como si nada y le dije que simplemente estaba allí. Mi prima estaba tan enojada que entró corriendo. Y este fue el resultado. Mi tía casi se desmaya otra vez. Mi mamá me preguntó qué pasaba. «Mamá, ¿sabes qué es la retribución? Solo la estoy tratando como ella me trató». Guardé silencio un buen rato y luego le conté lo que me había pasado en mi vida anterior. Mi madre quedó impactada por mi experiencia. No podía creer cuánto sufrimiento había soportado en mi vida anterior. Considerando que estaba aquí ahora, todo bien. Pero todos los padres aman a sus hijos. Mi mamá creyó mis palabras. Después de llevarme a casa, nunca volvimos a ver a la familia de mi tía. 11. Me admitieron en la universidad de mis sueños y encontré el trabajo ideal después de graduarme. Esta era la vida que debería haber vivido. Un año al regresar a casa, mi madre me contó que había habido otro cambio en la familia de mi tía. Mi tía ahora parecía mucho mayor. Me fui justo después de ser admitida en la universidad ese año. Y ni siquiera sabía cómo había acabado mi prima. Dylan y las varias mujeres que habían atacado a mi primo fueron detenidos. Posteriormente la policía descubrió que Dylan también era culpable de agresión sexual y abuso sexual, y fue condenado directamente a 10 años de prisión.
A través de Dylan. La policía también descubrió a muchos vándalos involucrados en este asunto. Y ninguno escapó al castigo. Mi prima resultó gravemente herida y quedó paralizada. Tenía la mente clara. Incluso podía hablar. Pero solo podía mover la cabeza y todo el cuerpo. Mi prima llamó a mi tía varias veces y me dejó ir. Déjame morir. Pero mi tía se negó. Para poder atender a mi prima, la familia de mi tía casi gastó todos sus ahorros. Pero seguía siendo inútil. Y sus vidas eran un caos. Unos años después. Fui a ver a mi prima. Mi prima estaba tan delgada y demacrada que parecía un fantasma. Escuché que también tenía muchas llagas y estaba en un estado lamentable. Cuando me vio venir, me miró con los ojos inyectados en sangre. Llena de malicia, ¿cómo te atreves a venir aquí? Tú hiciste todo esto. ¿Verdad? Te voy a matar. Te voy a matar. ¿Qué hice? ¿No te hiciste todo esto tú mismo? Sonreí. Dije una palabra. Y me di la vuelta para irme. Mi tía había sido muy amable conmigo desde pequeña. Después de que mi prima se metiera en problemas, hablé con mi madre e intenté convencerla de que saliera de esa difícil situación y dejara que mi prima se las arreglara sola. Pero mi tía no estaba dispuesta a hacerlo. Dijo que aunque tuviera que agotar todos sus recursos, quería salvar a mi primo. No tenía derecho a interferir. En cuanto al futuro de mi primo, solo pude decir: se lo merece. Más tarde, la empresa le otorgó un importante bono y un desembolso anual. Me tomé vacaciones y llevé a mis padres de viaje. En mi vida anterior, todo era como nubes flotantes. De ahí en adelante, solo miraría hacia adelante.